la abstractificación, ¿no?, del pensamiento y de las relaciones sociales. Y claro, ahora que está tan desmaterializado el dinero, nada más piensen ustedes en los bitcoins, ¿no?, en toda esta locura que son las monedas digitales, ¿no? Ya son cosas que nos rebasan en mucho, ¿no? Y que seguramente ya nos han trastornado en algún nivel profundo de nuestra psique, eso tenlo por seguro, ¿no? En su obra Trabajo Manual y Trabajo Intelectual, Sonrete plantea lo siguiente: nuestro interés, dice, se centra en la conversión de las formas del ser social durante las épocas basadas en la producción de mercancías en las formas de conocimiento propias de dichas épocas. Termina la cita. Sabemos de antemano que en las sociedades mercantiles el sujeto social se encuentra en una situación de atomicidad, estando los propietarios aislados entre sí. Cada uno goza de total independencia respecto de los otros miembros de la sociedad, pero depende del mercado. Es el mercado quien resintetiza al sujeto social, ¿sí?, cual pseudosujeto, en vez de un mero mecanismo objetivo cósmico, ¿sí? Entonces, claro, esto, digamos, ya la abstractificación más fuerte de todo el proceso de reproducción social tiene que ver con esto, cuando se erige, digamos, el capital como un pseudosujeto social, ¿sí?, que pues bueno, sus funciones terminan depositadas en algún actor social que momentáneamente tiene que cubrir ciertas funciones, ¿no?, como por ejemplo las tecnocracias, ¿no? Este es el dato que no debemos perder de vista, puesto que la modernidad está orgánicamente vinculada al mercado. En este contexto, dice Sonrete, la abstracción pertenece a la interrelacionalidad de los agentes del intercambio y no a los propios agentes, es decir, no son los individuos sino sus actos los que producen la síntesis social, y lo hacen de tal modo que en el mismo momento en que se produce la acción, sus agentes no son conscientes del resultado de la misma. Así, nos dice Sonrete, nos encontramos ante una abstracción que tiene, sin embargo, una relación espacio-temporal y que asume una representación separada en el dinero. El dinero, el equivalente general de todas las mercancías, es la abstracción objetivada en un cuerpo contante y sonante. El dinero es la evidencia, la prueba de que lo abstracto marca la pauta. Por eso, dice Sonrete, ningún animal que no sea el hombre es capaz de entender el significado del dinero. Es artificial, digamos, no es natural, ¿sí? En las sociedades mercantiles de la modernidad y de la antigüedad, el dinero es la prenda por excelencia de nuestra segunda naturaleza. Entonces, no sé, por lo que veo del tiempo ya me queda poquito, ¿verdad? Si puede buscar una conclusión. Sí, muy bien. Entonces, bueno, eso por el lado de Sonrete. Un par de comentarios más. Dice él que él ubica a Kant como el gran paradigma de la abstractificación, digamos, del episteme moderno, con esto que plantea Kant del pensamiento a priorístico. El pensamiento a priorístico que ya está totalmente separado de la experiencia práctica, ¿no? Ya es justamente como un autómata, ¿no? Ya es el pensamiento que se reproduce solo, por eso está separado ya de todo, es el idealismo puro y ya con cuerda integrada, ¿no? Es como justamente como lo que ahorita se discute de la inteligencia artificial creativa, que ya va a poder empezar como a elaborar cosas nuevas y no nada más hacer mezclas con todo lo que son como repositorios de bancos de información previos, sino empezar un poco como en 2001 dice el espacio, ¿no? Empezar ya a plantearse ya las misiones, los proyectos de manera autónoma. Sonrete le llama eso el pensamiento autónomo. Dice que Kant es como el gran filósofo que formula con todo esto del pensamiento a priorístico esta idea del pensamiento autónomo, que es justamente pues, lo que subyace a esto del
por ahí creo que se podría trabajar mucho, retomando son retos. Y luego de la crítica de la economía política, pues está toda la tematización de Marx sobre la tecnología que lleva a la automatización de los procesos productivos, ¿no? Entonces, sí, por un lado dice, es contradictorio, como todo en el capitalismo es sumamente contradictorio. Por un lado tiene esta automatización, tiene la posibilidad de liberar al ser humano del trabajo. Esa es la misión histórica del capitalismo, es esa, ¿no? El superar la escasez, revolucionar las fuerzas productivas y liberar al ser humano de la esclavitud del trabajo, ¿no? Y dice, sin embargo, el capital convierte todo esto en su contrario, esclaviza más, enajena más, devasta más, destruye más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es toda esa parte de crítica, de una teoría crítica de la tecnología que está dentro de la crítica de la economía política, creo que hay que retomarlo. Eso es en el Capital, sobre todo en la sección sobre el proceso de plusvalor relativo, ¿no? Y está en los manuscritos de 1861-1863 y en los Grundrisse, ¿no? Todo eso habría que retomarlo para hacer una elaboración más sólida, creo yo, sobre esos temas, sobre estas materias. Ahora, como decía Estefan en la presentación que hubo de unos libros, ¿no? A la 1 de la tarde, ¿no? Pues sí, hay temas, y hay investigaciones, y hay cosas que rebasan la capacidad de una persona, ¿no? Sobre todo pues, si a uno le pagan por descifrar las mañaneras, ¿no? De la presidenta, ¿no? Y no por pensar las cosas más de fondo, ¿no? Que mueven todas las estructuras sociales, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que estar como en el día a día, sobre todo porque yo trabajo, estoy adscrito, digamos, a una licenciatura en ciencia política, ¿no? Precisamente de filosofía, ¿no? Entonces sí como que me llevan a que comente yo temas mucho más del día a día del acontecer político, y no tanto estas cosas así que están realmente ya marcando, pues no el futuro de la humanidad, sino el presente de la humanidad. Y pues bueno, eso, las condiciones del capitalismo tardío que nos tocó vivir, ¿no? Entonces, ya con esto creo que le paro, porque ya, ahora sí ya me acabé el tiempo. Ahí está. Muchas gracias. Pues muchas gracias, sobre todo al equipo de Teoría Crítica, ¿no? Por convocarnos y de alguna manera pues coincidir, ¿no? En este encuentro, compartir un par de ideas y tener como este espacio, ¿no? También de reflexión. Y pues bueno, yo precisamente lo que he estado haciendo es haciendo un par de reflexiones, sobre todo sobre el tema de la libertad, ¿no? Justo porque me parece, ¿no? Que hoy en día, en la actualidad, se habla constantemente de la libertad, ¿no? Republicanos, demócratas, anarquistas, socialistas la toman como un estandarte. Entonces, justo sería una cuestión como de ir viendo, bueno, desde dónde abordar este tema, ¿no? Y no es tanto, me parece, decir, bueno, cuál es, digamos, como tal la definición de libertad, que eso es algo que no me interesa tanto, sino como la pregunta es cómo abordar, ¿no? El tema de la libertad. Y que de alguna manera, ¿no? Lo decía un poco en la presentación del libro, Stefan y Sandra, creo que coinciden ahí en decir que la teoría crítica se enfoca más a buscar la forma, ¿no? De presentar las problemáticas. Entonces yo justo estaba pensando, bueno, ¿cómo abordar este tema de la libertad, ¿no? Y está por ahí el historiador británico Quentin Skinner, seguramente lo conocen, ¿no? Pero él en una de sus charlas en la Universidad de Stanford en 2017, él decía que una forma de aproximarse al tema de la libertad tenía que ser a través de la genealogía, ¿no? Porque a través de la genealogía, de alguna manera se podía rescatar más el aspecto histórico de cómo se da toda esta lucha del poder, ¿no?
sobre justo este tema de la libertad, ¿no? Definirla, ¿no?, supondría solamente congelar o cristalizar un determinado enfoque con un interés político, ¿no? Entonces, por ese lado, claro, Skinner está retomando también esta idea de la genealogía desde Nietzsche, ¿no? Decir, bueno, abordar o acercarse a una temática desde su lucha, ¿no?, de ideas, ¿no?, o de ideologías políticas. Y pues hoy finalmente, ¿no?, tenemos por un lado, digamos, una derecha que podríamos a grosso modo caracterizarla, ¿no?, como este posicionamiento político que ve, ¿no?, el capitalismo como la mejor y la única forma de reproducción social, y entonces entiende, ¿no?, hasta cierto punto la libertad como una posibilidad individual, ¿no?, ligada también al libre mercado, al desarrollo de la técnica y del progreso, ¿no? Y digamos, esta tendencia se piensa que se es libre, ¿no?, en cuanto se accede a lo que se quiere y se tiene la capacidad de actuar, ¿no? Poco concretizado en este lema Nike de Just Do It, ¿no?, como esta idea de decir hazlo, ¿no? Y en esta beta también, ¿no?, podríamos ejemplificarla muy bien con este personaje de la serie de Breaking Bad, que es Walter White, ¿no?, o incluso, ¿no?, en un capo de la mafia, ¿no?, para no irnos tan lejos, ¿no?, que sencillamente realizan, ¿no?, el lema de Hayek, es decir, trabaja de manera independiente y eficiente, de modo que tú seas tu propio jefe, ¿no? Y por otro lado, ¿no?, podríamos pensar al mismo tiempo este posicionamiento ideológico de izquierda que de alguna manera claramente ve las contradicciones existentes en el capitalismo, ¿no?, y trata o sabe, ¿no?, que toda esta lógica del capitalismo genera en sí mismo escasez, ¿no?, como lo mencionaba Marco, ¿no?, sacrificio, explotación, opresión, y que hay una necesidad entonces de modificar ese rumbo, digamos, contradictorio, por decirlo así, para al menos romper esas formas de dominio y buscar otras formas de vida, ¿no? En este sentido me parece que ahí la libertad podría entenderse, ¿no?, como una cuestión que aún no se ha dado, ¿no? La libertad no se ha realizado como tal y habría que buscar la posibilidad de su realización, pero también me parece, ¿no?, que se puede rastrear desde esta lectura, digamos, de izquierda, que la libertad es una cuestión más compleja, ¿no?, y que trae consigo una paradoja, ¿no? Entonces, lo que yo de alguna manera, bueno, que quiero dar a entender aquí, ¿no?, con este recuento, es que entonces la libertad finalmente es un proyecto político, ¿no?, y que está, digamos, en disputa, ¿no? Digamos, diferentes aproximaciones ideológicas la tienen ahí como un estandarte, ¿no? Pero para mí sí es muy importante que hoy en día, sobre todo teniendo presente, ¿no?, cómo Milley de alguna manera expone esta tendencia a la libertad, hacer una lucha, digamos, en contra de decir, bueno, no nos quiten hasta cierto punto ciertas conceptualizaciones que se han venido tejiendo desde la izquierda, ¿no? Y entonces me parece importante abordar su complejidad, ¿no? Y yo, bueno, siguiendo entonces esta idea de Skinner, ¿no?, de hacerlo a través de una genealogía, yo no lo hago a lo mismo de Skinner, porque Skinner se enfoca específicamente a los pensadores ingleses, ¿no?, de Hobbes, a Locke. A mí lo que me interesa entonces sería como rastrear, ¿no?, esta problemática de la libertad dentro de estos pensadores que va de Hegel, Adorno y Marx, ¿no? Justo para llegar a comprender, ¿no?, en qué reside la paradoja de la libertad, ¿no? Quiero dar cuenta de esto. Entonces, bueno, igual lo voy a hacer como a grandes rasgos, tengo muy poco tiempo, pero, y para mí se me ha hecho un tanto complejo, ¿no?, porque ir evaluando de estos tres autores, pero igual espero no simplificarlos demasiado. Pero, por ejemplo, en el caso de Hegel, ¿no?, ustedes saben que finalmente en la fenomenología del espíritu, ¿no?, prácticamente el motor que lleva a Hegel a escribir este texto es la búsqueda por la libertad, ¿no? Porque él hace en este recuento, ¿no?, lo que le interesa a Hegel es dar cuenta cómo el sujeto, y el sujeto siempre es sujeto social para Hegel, ¿no?, cómo el sujeto social entonces, a través de su experiencia, va reconfigurando, digamos, o va queriendo llegar a alcanzar la libertad, por decirlo así, ¿no? Entonces, Hegel se basa de hacer un estudio un tanto histórico, ¿no?, en esta fenomenología del espíritu, para decir cómo, ¿no?, socialmente primero se ha pensado o se ha
hecho la idea del sujeto que es libre, ¿no? Pero se da cuenta que no lo es, ¿no? ¿Por qué no es libre? Porque de alguna manera depende de la naturaleza, ¿no? Pero conforme, digamos, las sociedades van ido avanzando, ¿no? Las mismas sociedades van creando una civilización con determinadas normas y entonces empiezan a independizarse de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso que parecía una idea, ¿no? Y que se vivía como tal, al menos pareciera que se realiza, ¿no? Cuando las personas piensan, no, si ya somos libres porque nos independizamos de la naturaleza, ¿no? Y de una naturaleza externa, ¿no? Pero también de una naturaleza interna, en el sentido, y aquí esto se podría vincular un poco con Freud, ¿no? De que los sujetos entonces empiezan a controlar sus pulsiones, ¿no? Con la finalidad, pues, de establecer, digamos, una sociedad de convivencias, etc., ¿no? Entonces, aquí lo interesante es ver cómo, digamos, se da este paso, ¿no? Por decirlo así, de una dependencia de la naturaleza y con este desarrollo de la misma civilización, digamos, a una cierta independencia, ¿no? Y eso mismo, de alguna forma, Hegel lo marca con dos figuras, ¿no? Con esta cuestión del estoicismo y el escepticismo, ¿no? Es decir, el estoico, pues de alguna forma, ¿no? Cree que es libre, ¿no? Y sacrifica mucho de su vida, ¿no? Porque para alcanzar, digamos, esta idea de libertad, ¿no? Pero por otro lado, cuando se da cuenta los sujetos que no son libres, se vuelven escépticos, ¿no? De las formas en las que han tejido, ¿no? Entonces, bueno, esta parte me parece interesante. Obviamente Hegel va a tratar de superar esa dialéctica, ¿no? Entre lo estoico y el escepticismo, ¿no? Pero aquí lo que me interesa subrayar, ¿no? Es que en ese proceso, entonces lo que Hegel nos está dejando claro es que la libertad no se realiza, ¿no? E igual, ¿no? En la filosofía del derecho, Hegel va a esbozar, ¿no? De otra manera también el motivo de la libertad, pero va a seguir conservando este motivo de la irrealización, ¿no? Que es lo que me interesa dejar en claro. Él dice, voy a citar esta parte de la filosofía del derecho, dice: la libertad es esto, poder relacionarse consigo mismo en el otro. Solamente puedo satisfacer mis intereses y necesidades por medio de otros. Esta relación hacia otros es para sí una relación de necesidad, puesto que no es una relación de la libertad. En la medida en que me relaciono con otros como particular, así es esto cosa de la penuria, a la que yo me debo de someter de una vez, por este medio me encuentro en la dependencia, ¿no? Cierro esta cita, pero bueno, esto de alguna manera que es un poco revoltoso quizá, pero me parece que lo que está ahí dándonos cuenta Hegel es esta relación entre la necesidad y la libertad, que es una relación de lucha, ¿no? Y que indirectamente también esto vuelve hasta cierto punto, esa lucha pareciera que nunca se termina, ¿no? Bueno, ahorita lo dejo un poquito más claro esto, ¿no? Bueno, los seres humanos, ¿no? Entonces, en aras de romper su dependencia con lo natural, en ese proceso de formación y civilización se escinden de ella, adquieren cierta liberación, pero al mismo tiempo, en tanto ella se convierte en una segunda naturaleza en la forma de educación, esta vuelve a someter al individuo. La libertad se convierte en necesidad y la liberación de la existencia natural en una nueva servidumbre voluntaria, ¿no? Bueno, justo esto es lo que quiero decir, es que si de alguna manera, ¿no? Los seres sociales se alejan de la naturaleza, ¿no? Se sienten independientes, logran separarse, ¿no? Objetivarse de ella, entonces, bueno, establecen su sociedad, pero dentro de esa nueva sociedad, ¿no? Se establecen normas, entonces vuelven otra vez en esta segunda naturaleza, ¿no? A depender de esas nuevas normas, ¿no? Por eso digo, o sea, ese proceso de libertad no se realiza, ¿no? Siguiendo esta cuestión de Hegel, ¿no? Y bueno, entonces, por eso digo, ¿no? Incluso ese conflicto, ¿no? Entre la necesidad y la libertad, en Hegel en realidad no termina por resolverse como si lo hace Kant, ¿no? Entonces, bueno, entonces Hegel deja sentada la tesis de que la libertad es una posibilidad que busca realizarse en su despliegue. Pero justo esto le permite a Adorno reflexionar que la libertad no es una disposición natural de los seres humanos, no es algo dado que se haya ejercido en la historia de la humanidad, ¿no? Y esto sobre todo Adorno lo estaría planteando, ¿no? Como una crítica, digamos, a los existencialistas, ¿no? Quienes los existencialistas dan por hecho, ¿no? Que la libertad es una cuestión dada, digamos, a los seres humanos, ¿no? Que necesariamente son libres, por decirlo así, ¿no? Y entonces Adorno tampoco piensa
digamos, Adorno está más cercano al planteamiento de Hegel, ¿no? Que la libertad es una posibilidad de realización, ¿no? Entonces, y en la realización de esa potencialidad, por parte de los sujetos sociales, existen diversos obstáculos o agentes formados en el capitalismo que interfieren, ¿no? Como la lógica del intercambio, el Estado, la industria cultural, la racionalidad tecnológica o hasta el propio yo, ¿no? Que ha naturalizado cierto comportamiento realista. Para Adorno, los sujetos actúan de acuerdo con la máscara mercantil, ¿no? Que esto igual lo retoma mucho de Marx, ¿no? Cuando Marx describe, ¿no? Hasta cierto punto la mercancía como una máscara, ¿no? Que han asumido, digamos, las relaciones sociales, ¿no? Estas máscaras tienen que ver con que actuamos como agentes de nuestra función, ¿no? Adorno habla incluso de un ejemplo, ¿no? Sobre esto, de decir, por ejemplo, un empresario, ¿no? Cuando calcula y encuentra sus disposiciones empresariales, no es conducido por su carácter, ¿no? Sino por el cálculo, el balance, el presupuesto, la planificación del ciclo siguiente en el que se concentran los momentos objetivos de la situación, ¿no? Entonces es interesante porque el empresario actúa, digamos, bajo un determinado rol que le ha dado la misma lógica del intercambio, ¿no? Pero no es, digamos, en ese sentido una cuestión de su carácter racional, ¿no? Que pues ahí sería interesante, lo podremos igual relacionar con Marx. Pues a Marx no le interesa evaluar el tema del capitalismo desde un aspecto moral, porque sabe que de alguna manera es una cuestión que se ha dado no, digamos, individualmente, sino que es una dinámica, ¿no? Dentro de las relaciones sociales capitalistas. Bueno, así que cuando se habla de la libertad en la sociedad capitalista, dice Adorno, ¿no? Que solo puede resonar como una máxima de un poeta que es Stolze, ¿no? Cuando dice Stolze: ven a comer cuando puedas, siempre y cuando la puerta no esté cerrada, ¿no? Entonces, claro, es una forma irónica, ¿no? Quizá de hablar tanto de la libertad dentro del capitalismo. Entonces, bueno, en una sociedad planificada y racionalizada, donde pareciera que no hay nada que escape a la forma alienada, quizá también volvemos a preguntarnos cómo puede ser posible la realización de la libertad, ¿no? Sin embargo, digamos, Adorno no reduce esta problemática a un determinismo, porque esto supondría la pérdida de responsabilidad de los sujetos sociales en el transcurso de la historia, o la aceptación de otras teorías como una teoría del colapso, ¿no? Y eso es hasta cierto punto lo que también se va a poner Adorno, ¿no? Entonces, a pesar de que la sociedad, ¿no?, constriña la libertad del ser humano, Adorno observa que al mismo tiempo la sociedad ofrece las posibilidades de su realización, ¿no? Y dicha posibilidad estaría ubicada en la dimensión fronteriza entre lo racional y somático, donde se disuelve el sujeto constituyente y surge la posibilidad de una subjetividad libre de identidad o autorrepresión. La libertad dependerá de cómo el cuerpo haya asimilado las experiencias, haya resuelto la relación entre lo externo e interno y sus introyecciones. Con ello es interesante observar que la libertad no es una acción meramente consciente, racional, individual, tampoco algo irracional, ¿no?, sino que en ella se añade algo, ¿no?, lo va a decir Adorno. En su acción voluntaria, interviene un elemento inconsciente del cuerpo a la forma en que el yo ha asimilado las represiones, la exterioridad y ha resuelto los conflictos, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no?, Adorno la va a ejemplificar con el arrobo, o por ejemplo, bueno, o esta cuestión, ¿no?, de la motivación, que por ejemplo llevaron a Nietzsche, ¿no?, a abrazar un caballo. No sé si recuerdan esta anécdota, ¿no?, de cuando Nietzsche, ¿no?, se dice que estaba en Turín y vio como a un caballo lo estaba maltratando, ¿no?, y entonces lo que hace Nietzsche es correr inmediatamente y abrazar al caballo, ¿no? Eso de alguna manera llama la atención, ¿no?, porque Adorno va a decir, Nietzsche criticaba mucho este tema de la compasión, ¿no? Entonces es interesante ver, bueno, cómo hay algo que le despierta y que dice, bueno, no, voy a tratar como de romper con esa dinámica, ¿no?, un tanto automática o que se puede ir naturalizando, ¿no? O quizá también lo podremos ver en un caso, ¿no?, Adorno llegó a entrevistar bueno, se llama Fabian von Schlabrendorff, ¿no? Y Fabian von Schlabrendorff fue uno de los participantes, ¿no?, de la operación de Valkyria del 20 de julio, que fue, digamos, este grupo que de repente se opuso a Hitler, ¿no? Entonces, bueno, eso le llamó mucho la atención a Adorno porque dijo, bueno, y entrevistó a Fabian, ¿no?, para decir, bueno,
¿por qué hicieron eso, no? ¿A quién se le ocurre, digamos, enfrentarse a Hitler, siendo que Hitler, o sea, inmediatamente los iba a, pues sí, a eliminar prácticamente, ¿no? O a arrestar, no sé. Entonces, inmediatamente Fabián dijo, no sé, yo creo que si lo hubiéramos pensado no lo hubiéramos realizado, ¿no? Pero justo este sentido de pensado, de sentir sobre todo, yo creo que sentir, de que se tiene que hacer algo, fue eso, ¿no? Lo que nos posibilitó este movimiento, este robo de decir, ya no más, ¿no? Y entonces fue esta cuestión de, quizá de romper esta cuestión de la automatización, ¿no? Un poco, es que me gustó mucho que hace rato Jimena decía que se tenía que entender quizá la vida, ¿no? Bueno, sí, que la vida se opone a la automatización y no tanto ver la contradicción entre la vida y la muerte, ¿no? Y eso me gustó mucho porque justo tiene que ver con esta idea de romper esta cuestión de la automatización, o igual que como lo estaba mencionando ahora Marco, ¿no? Sobre este sujeto automático que describe muy bien esta lógica capitalista, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, esta acción, ¿no? Moral que nos describe Adorno no tiene una explicación racional, una acción movida por un impulso asentada en el sentimiento de que las cosas no pueden continuar de tal forma, ¿no? Esta acción contiene un momento de absurdo, un momento somático, un momento en que se dice no, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Sí me interesa regresar a Marx, ¿no? Y con él creo que se pueden encontrar dos ideas importantes referentes al tema de la libertad, ¿no? La primera justo en esta cuestión de los manuscritos del 44, ¿no? Que parte de la tesis central de que los sujetos sociales producen, crean, intervienen en la naturaleza con un determinado fin, ¿no? El de realizar la esencia de su especie, que es la de ser sujetos sociales, puestos a vivir en comunidad. Entonces el ser humano es libre de habitar su entorno, enfrentar la naturaleza para realizar su socialidad. Sin embargo, en ese momento, los sujetos, al transformar la naturaleza externa e interna por la realización de su mismo fin, que es la de crear comunidad, se independizan de ella en un proceso de objetivación, ¿no? Entonces, y aquí se encuentra la paradoja, ¿no? Los sujetos, ¿no? Por concretizar la realización de su finalidad, que es la de ser sujetos sociales gregarios, los sujetos se enfrentan a su naturaleza externa e interna, quedan escindidos y vueltos a someterse, ¿no? Pero ahora la dependencia ya es de una segunda naturaleza, ¿no? Que es la civilización. O quizá lo puedo decir también de otra forma un poco más claro, que el ser humano, ¿no? En tanto esté ligado a la naturaleza, seguirá dependiendo de ella en la historia. El sujeto ha intentado romper con ella en aras de su liberación. A cambio ha tenido que subsumir su comportamiento a las nuevas normas sociales, a la cultura, a la segunda naturaleza y a la que vuelve a quedar sujeto, ¿no? Y bueno, por otro lado, también me parece importante seguir retomando, bueno, en el caso de Marx, esta cita del 18 Brumario, ¿no? Donde dice Marx que los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a voluntad, ¿no? Bajo condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones directamente existentes, dadas y heredadas. La tradición de todas generaciones muertas gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos, ¿no? Entonces, me parece que aquí, ¿no? Bueno, no, obvio, no quiero de alguna manera como dar cuenta de una especie de determinismo, ¿no? Porque no va por ahí de alguna manera mi reflexión, sino solamente como dar estas notas, ¿no? Para poder complejizar el tema de la libertad, ¿no? Y no caer, digamos, en este simplismo de las derechas de decir, sí hay una libertad en tanto los sujetos pueden actuar individualmente y modificar su entorno, ¿no? O sea, quiero como tratar de evaluar esto, no sé si dialécticamente, ¿no? Pero por eso estoy dando cuenta de esto, ¿no? Y bueno, en las sociedades capitalistas, ¿no? La formación social de los sujetos es más compleja, ¿no? No obedece solo al condicionamiento natural, como dice Bolívar Echeverría por ahí en este texto que tiene sobre este ensayo sobre la forma natural. Él lo dice, ¿no? Sino una pseudonatural, porque la naturaleza ya ha sido mediada por el ser humano y este sigue mediándose por la organización económica de los sujetos. En la reproducción social intervienen las relaciones interindividuales de convivencia, la clasificación de los individuos sociales según la actividad laboral, el disfrute, las relaciones de propiedad y distribución. En este sentido, ¿no? Las relaciones de producción traen consigo un conflicto.